Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos desde Argentina. Estamos en un día bastante soleado y cálido, ya comenzando la primavera prácticamente. No, ya estamos en primavera. No, ya comenzó en septiembre la primavera. Bueno, los días de primavera, hacia el verano, hacia adelante. Bueno, hoy tenemos un encuentro con tres temas. El primero de ellos, vamos a hablar sobre la compliance y resistencia en la vía aérea. Les sugiero tener a mano una calculadora, papel o algo para hacer anotaciones, porque vamos a hacer cálculos, vamos a hablar de esto para que sea bien comprensible. Vamos a hacer, generar esos cálculos eh, y la comprensión, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, la resistencia hay dentro de la valoración en lo que es el paciente ventilado, hay aspectos que son específicos y que tienen que ver con la relación entre la máquina y el paciente. Eh, Hay una presión positiva, que es la que entrega la máquina, ya lo hemos visto desde el inicio, y eso, a esa presión positiva con flujos, hay una resistencia que se le opone al paso de esa presión desde la máquina hacia el paciente. Y esa presión, esa resistencia, se mide. Y dentro de lo que es la ventilación mecánica, se mide en centímetros de agua y tiene un valor referencial para tener, o una unidad de medida, para saber si cuán resistente es el tubo, el pulmón, o sea, dónde está la resistencia y qué valor tiene, como para eh, conocer y o separar eh, diferentes presiones que existen dentro del pulmón. Entonces, la resistencia en la vía aérea, pues, por definición, es la resistencia en la vía aérea es la oposición al flujo, o que encuentra el flujo al moverse por el sistema respiratorio. O sea, esto incluye a la vía aérea natural, cuando el paciente está en ventilación espontánea, y estando en ventilación mecánica, la vía aérea artificial, tubo no traqueal, filtros y todo las tubuladuras, eh, la propia vía aérea natural y eh, eh, inicialmente es el paso, la oposición a ese flujo. Los- Todo lo que tiene que ver con tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Eh, y esa resistencia está o está relacionada a la fricción que genera el gas ante una superficie. Cuando el flujo es mayor, mayor es la resistencia. Cuando el diámetro de la vía aérea es menor a un mismo flujo, cuando se va reduciendo, mayor es la resistencia. También, o sea, lo vamos a ver bien claro y la vamos a medir. Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Cuando tenemos flujos muy elevados, el flujo genera turbulencias, se lo llama flujo turbulento. Cuando en la medida que se van ingresando a la vía aérea más pequeña, el flujo es laminal, se va reduciendo en la bifurcación de todo lo que es la vía aérea, se va reduciendo y pasa a ser un flujo laminal, no turbulento, laminal, y eso genera menos resistencias. ¿Está bien? Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la velocidad de flujo, ¿sí? Y es inversamente proporcional a al diámetro de la vía. Cuanto más pequeño, voy a repetir, mayor resistencia, teniendo en cuenta si aportamos el mismo flujo, ¿verdad? La unidad de medida es centímetros, litro, segundo, que es esa la que vamos a utilizar. ¿Por qué litros segundo? Porque no solamente tiene que ver con estos centímetros, que propiamente dicho es lo que hablamos de la resistencia, sino las otras unidades, que tiene que ver si yo administro mayor volumen por tiempo expiratorio, la velocidad de flujo es mayor,
porque tienen que entregar, la máquina tiene que entregar mayor volumen en menos tiempo. Por eso la unidad de medida es litro, centímetro, litro, segundo. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver las fórmulas. Por ejemplo, aquí, la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, en el modo control volumen, el pico, menos la presión plató, dividido el BT en litros sobre el tiempo inspiratorio en segundos. ¿Mm? Y bueno, y ahora vamos a hablar también de la compliance, ¿sí? Y todo esto lo vamos a medir. La compliance pulmonar es la capacidad que tienen los pulmones para distenderse, expandirse ante una respuesta de un cambio de presión. ¿Sí? Y esto lo que vamos a medir con la compliance es cuánto se distiende, cuánto distensible es ese pulmón, qué flexibilidad tiene también de volver hacia su estado, o sea, de reposo. La compliance tiene que ver con la complacencia, cuánto se distiende. Eh, en pulmones con alta complacencia, se expanden fácilmente, porque un pulmón abierto, y si yo doy el ejemplo de un globo, ¿no? Si uno infla un globo, inicialmente el globo ya nos cuesta vencer la elasticidad. La elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo, por ejemplo el globo o el pulmón, de eh, volver a un estado original, ¿no? O sea, uno infla el globo y después vuelve, cuando uno le saca el aire o lo habilita para que salga el aire, vuelve y se colapsa, ¿está bien? Esa, cuando uno insufla, se expande, es la distensibilidad y la elasticidad es la propiedad de que volver a su estado original de reposo. ¿Sí? Es diferente. Una cosa es la distensibilidad y otra cosa es la elasticidad. Parece que es lo mismo, pero la elasticidad es lo opuesto. Si yo tengo, por ejemplo, un globo, cuando lo quiero inflar, inicialmente me cuesta. Entonces, yo tengo que vencer la elasticidad, que es la oposición al cambio de forma. ¿Está bien? Entonces, inicialmente me cuesta, cuando está insuflado, ya vencí esa oposición, puedo inflar mucho más fácil, ¿está bien? Entonces, eh, a nivel pulmonar, o sea, cuando leemos esto, pulmones con alta complacencia, con alta distensibilidad, se expanden fácilmente como el globo, mientras que los que tienen baja complacencia requieren más presión para inflarse, como si estuviésemos al inicio del globo. Esta propiedad es crucial para el diagnóstico de enfermedades y el ajuste de la ventilación mecánica. Ahí vamos a aplicar PIP para mantener abiertos, reclutados el, los alveolos. Vamos a ver fórmulas, vamos a ver imágenes, como para poder graficar y entender bien todo esto. La compliance estática, o sea, la distensibilidad puede ser alveolo del pulmón estática, se calcula estando el paciente en un modo mandatorio continuo, control de volumen. O sea, eh, sería, yo necesito medir esa complacencia estática y para poder medir el paciente no tiene que hacer esfuerzo, el paciente tiene que haber un flujo constante para que la insuflación no tenga menos resistencia y generar también la pausa inspiratoria para poder medir qué presión está dentro del pulmón sin tener en cuenta la presión pico. Porque cuando uno integra, genera un volumen, la presión y el flujo que llega al pulmón, al paciente, como genera esa presión pico máxima. Pero esa es la presión total, pero no es la presión del alveolo. La presión del alveolo es para medirla, es con pausa
inspiratoria. Sí, lo analizamos entonces con un modo volumétrico, o sea, esa es la fórmula, la forma, el modo volumétrico, con flujos constantes, ¿sí? Onda de flujo cuadrática, y realizando una pausa inspiratoria. Y la fórmula es BT en mililitros, o sea, el volumen corriente en mililitros, dividido la presión plató, que es meseta, menos la PIB total. Y veamos entonces esta ecuación del movimiento, un poco para interpretar estas cosas que estamos manejando. Por ejemplo, aquí esto representa, bueno, aquí inicialmente el paciente puede hacer un esfuerzo inspiratorio, está despierto, puede hacer un esfuerzo inspiratorio, entonces la máquina lo va a asistir cuando alcance el nivel del trigger, ¿verdad? Hace un esfuerzo expiratorio y la máquina lo asiste. O puede ser que no haga ningún esfuerzo y la máquina lo controle, ¿sí? De manera, eh, de acuerdo a la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Entonces, eh, hay un componente inicialmente que es el componente ventilador o el componente la asistencia. Después hay un componente resistivo que tiene que ver con las vías aéreas de conducción, ¿eh? Anatómicas y las artificiales, ¿está bien? Y hay un componente elástico que tiene que ver con el alvéolo, con el parénquima. Y ahora vamos a hacer bien esta diferencia para comprender y para poder valorar qué está pasando con el paciente a partir de conocer bien esto. Vean aquí, el componente, perdón, aquí tenemos, a ver si, no, no, hasta ahí. Bueno, tenemos, veamos, flujo por resistencia, que tiene que ver la resistencia que se le opone al flujo, más autopip, esa pip que decíamos que dinámica, que el paciente, no es la pip que uno le pone a la máquina, sino quizás cuando el paciente por atrapamiento dinámico quiera aumente la frecuencia respiratoria, por ejemplo, o haya algún grado de espasmo, hay atrapamiento dentro y esto genera una mayor resistencia al flujo. ¿Está bien? Entonces, todo esto es el componente resistivo. Y el componente elástico tiene que ver con el volumen que uno le administra al paciente y la complacencia, la compliance, cuánto se distiende. Este es el componente elástico. ¿Y dónde vemos todo esto? Entonces ahora vamos a analizar en detalle qué significa, cuáles son los valores normales, qué podemos hacer para mejorarlo. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, aquí ven el 2 que es la vía aérea, se puede apreciar en esta parte inicial, aquí estamos, ¿no? Inicial de la curva de presión tiempo en el modo volumétrico, flujo constante, ¿sí? Como decíamos. Entonces, la presión máxima o pico es la presión pico, ¿verdad? Cuando uno realiza una pausa inspiratoria, todo este volumen, si yo administro un flujo, vamos a poner acá, vamos a generar ahí, así se ve bien. Si yo administro un flujo, ¿verdad? Aquí se opone una resistencia y que lo que es la presión pico, la presión máxima. Cuando yo realizo una pausa inspiratoria, o sea, todo ese volumen, supongamos que fuesen 500 mililitros, ese volumen que estoy integrando al paciente, yo cierro la válvula inspiratoria y todo el volumen queda adentro. Ahora, toda esta presión, esta resistencia que se opone al flujo, genera esta presión pico, pero cuando yo coloco una pausa inspiratoria, no hay flujo, por lo tanto, el, al pulmón aceto, o el alvéolo, no todos los alvéolos, no, o la gran mayoría, tiende por la elasticidad a tratar de volver a su estado inicial, ¿no? Y ahí, pero no puede porque tiene el volumen de gas que le hemos administrado en el volumen corriente, ¿verdad? Aquí. Entonces, en esa elasticidad, intentando devolver, se mide esta presión 3
que la presión meseta o plató. Aquí entonces hacemos la pausa expiratoria, todo el volumen queda adentro, cae la presión, porque la inicial tiene que ver con todo este componente resistivo más el elástico. Cuando yo coloco una pausa, el, la presión de meseta es similar a la presión del alveolo, alveolar. En líneas generales, va a haber alveolos que por ahí están colapsados, otros que están colapsado el bronquiolo respiratorio y parte de aire quedó dentro y no lo podemos medir. Pero en líneas generales, la presión meseta representa a la presión alveolar. ¿Está bien? Entonces aquí claramente podemos diferenciar lo que es la resistencia en la vía aérea y otra es la complacencia a nivel alveolar. Entonces, yo a partir de este conocimiento, yo puedo inferir muchas cosas, ¿sí? Puedo inferir muchas cosas. Por ejemplo, vean, aquí tenemos un paciente que está ventilado y entonces esta línea la puse yo, ¿no? Esta no está, es la presión pico y la presión plató, que es esta meseta, ¿no? Con pausa, aquí está, ¿no? Este es un modo volumétrico, la curva de flujo es cuadrática, aquí generen una pausa. Recuerden que la pausa se ve, por ejemplo, aquí está la curva presión-tiempo, pero esta curva es flujo-tiempo y que la pausa se ve, esta línea cero de flujo, la pausa se ve como así, una meseta, porque no hay flujo. Entonces, yo podría saber o podría ver, eh, medir qué está pasando con este paciente. Bueno, es muy importante, por ejemplo, aquí tengo una presión pico de 29,8, o sea, presión máxima, y la plato de 20. Y yo podría, estoy administrando un volumen de 500 mililitros, el tiempo es un segundo, y tengo estos resultados. Pero yo quisiera ver o conocer cuánto bien o mal está ventilado nuestro paciente. Entonces, hacemos el cálculo para saber si esta resistencia que se ve aquí, que decíamos que la presión de resistencia era presión pico menos plato, dividido el volumen en litros sobre el tiempo expiratorio en segundos. Esa era la fórmula. ¿Está bien? Aquí la tenemos. Presión pico menos presión pico menos presión plató dividido el volumen en litros, o sea que 0,5 son 500 mililitros, sobre el tiempo expiratorio en segundos. ¿Eh? Un segundo. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, ahí me va a dar la fórmula, aquí tengo la fórmula para saber cuál es la resistencia de la vía aérea. Y uno la puede hacer, y hagámosla. 29,8 menos 20. A ver, la van haciendo, ¿sí? 29,8 menos 20, presión pico menos presión meseta. A eso el resultado hay que dividirlo por 0,5, porque es litro, no es mililitro, el litro, el BT en litro, 0,5 que son 500 mililitros, dividido ese valor, 1, porque el tiempo expiratorio en segundos es 1. ¿Está bien? Si Licenciado, fuese una 0,80 consulta. sería dividido 0,80. Sí. Licenciado, ¿le están haciendo consultas por el chat? Ah, no estoy viendo, perdón. Ajá. Eh, no estoy viendo, a ver. Ah, ¿qué significa plató? Es plateau, se escribe. eh, y, y es la presión meseta. Presión plateau, que es plató, se escribe, se dice, ¿no? Plató o meseta es lo mismo, son sinónimos. ¿Está bien? Entonces, ¿ya está la cuenta? Presión pico, 29,8 menos 20, presión pico menos plató,
20, y a ese resultado lo dividimos por 0,5 dividido 1, que es lo mismo, 0,5, ¿no? 0,5 dividido 1, 0,5. ¿Me da qué valor? A ver, tan rápido soy. A ver, me sale 19,6. Sí, a ver, ¿hay alguien más? Mónica, 19,6. ¿Alguien más? Uno más. Casi cálculo. Y ahora vamos a ver qué significa ese valor. Mili, ahí está, bien, 19,6. Y Jenny lo mismo. Bueno, bien, 19,06, ahí está. 19,06 centímetros litro segundo. O sea, también tengo esta resistencia o sea, la resistencia de la vía aérea es de 19,06 centímetros litro segundo. ¿Está bien? Ahora, eh, ¿está bien o está mal? Bueno, el valor normal es menor, o sea, debe ser menor a los 10 centímetros litro segundo. Aquí está con 19. Aquí me está marcando, o sea, claramente que existe resistencia elevada en la vía aérea. Y cuando digo la vía aérea, tiene que ver con toda la vía aérea. La vía aérea instrumental puede ser que la causa de la resistencia sea el, el, el tubo endotraqueal pequeño, el humidificador pasivo o el filtro que tenga, que tenga secreciones, que tenga broncoespasmo, no sé qué es lo que pasa, pero claramente yo lo que sé es que nuestro paciente tiene una resistencia en la vía aérea que tendría que ver cuál es la razón. Y después también esta pausa inspiratoria me va a servir para realizar o medir la complacencia, la compliance estática. ¿Por qué estática? Porque nosotros realizamos una pausa inspiratoria. ¿Está bien? Entonces, quiero cuál es la compliance estática. ¿Para qué me va a servir esto? Para saber el grado de distensividad que tiene ese pulmón, para ir viendo la evolución del paciente, porque puede ser un pulmón se esté mejorando, esté reclutando, está abierto y va a ser más distensible y quizás se va a acercar a valores normales para ir viendo lo que es la evolución. Y entonces tenemos que hacer la cuenta. Es BT en mililitros, o sea, 500 mililitros, ¿verdad? 0,5 litros son 500 mililitros dividido la presión plató o meseta, que es 20, menos la PIP total, 5. ¿Por qué es PIP total? Porque puede ser que el paciente tenga autopip. Por ejemplo, hay pacientes que puedan tener atrapamiento, para eso uno lo valora realizando una pausa expiratoria. ¿Sí? Vamos a ver bien eso más adelante. Pero eh, por ejemplo, aquí en este caso, nosotros fijamos una PIB de 5 y aquí vemos que la PIB que está manejando el paciente es de 5, o sea que no hay ningún grado de atrapamiento, ¿no? Se ve que la PIB que entregamos es la que se está manejando. Eh, por supuesto, no hemos hecho pausa expiratoria para medirla, pero bueno, aquí se ve que es el flujo expiratorio, ¿sí? Esto es la expiración y esta parte es la expiración. Llega a cero, ¿no? Cero flujo, por lo tanto, no hay atrapamiento, ¿sí? Entonces esta PIB es la misma que la PIB que le hemos fijado nosotros. ¿Está bien? Entonces, el cálculo que dio, hagamos el cálculo entonces, ¿sí? 500 dividido 20, ¿sí? Menos 5, ¿no? 20 plato menos la PIB, 5. O sea, 20 dividido 15 sería, ¿no?
¿Cuánto dio el resultado? 19,6, Ronald. Jenny, 19,6. Ah, no, eso era anterior, perdón. Mónica, 33,33. ¿Sí? Janet, igual, 33,33. Mili también. Bueno, a ver. 33,33. Está perfecto. Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, la compliance tiene que ver con la distensibilidad de ese pulmón. ¿Cuál es el valor normal? En un adulto, entre 50 y 100 mililitros centímetros de agua. Entonces, aquí vemos que la compliance está reducida. ¿Cuáles pueden ser las causas? Muchas. Un pulmón, por ejemplo, si el paciente está con una neumonía, el pulmón está más rígido, esta presión plató se va a incrementar, está incrementada, ¿sí? Y va a dar este valor, un valor de reducido. O sea que la distensividad de ese pulmón, de acuerdo a la presión que se está dando, que está alcanzando, está reducida. ¿Y qué podría suceder sin el incremento de la PIB? Esto sería una pregunta. Tengo una PIB de 5. Si le incremento, por ejemplo, una PIB eh, eh, de 6, ¿qué puede pasar con la presión plató? ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? O sea, ¿se va a modificar? ¿No se va a modificar? ¿Sí? O sea, acá vemos que este paciente tiene una complacencia, una compliance de 33,33. Y yo digo, a ver, y capaz que estamos oxigenando con un 60%. Si le subo la PIP, ¿mejorará la compliance? O sea, ¿habrá reclutamiento, o sea, del pulmón o no? Y no sé, a ver, a ver la respuesta. ¿Va a disminuir la complacencia? Dice Ronald. Sí se modifica. ¿Va a disminuir la complacencia? Sí, y se modifica. eh, bueno, a ver, ahí estoy leyendo. Bueno, algunos dicen que se va a reducir la complacencia veamos si es realmente así. Puede ocurrir dos cosas. Por ejemplo, que yo le incremente la PIB de 5, le pongo a 6, ¿sí? Le incremento y la presión plató se mantiene igual. Y entonces en vez, le pongo 7, en vez de tener 6, le pongo 7 y la presión plató se mantiene igual. Le pongo 8 y ahí sube. ¿Por qué? Porque acompaña a la presión. Una presión positiva al fin de la aspiración es mayor presión que tenemos dentro del pulmón, ¿verdad? Y claramente, entonces puede ocurrir que yo le incremente la presión y también se incremente la presión plató, acompañe a la presión. Pero puede también ocurrir que si yo le incremento la presión, la PIB, y la presión meseta no se modifica, lo que está sucediendo es que se está reclutando. O sea, un pulmón que estaba colapsado, atelectasiado, al colocar en una PIP, se va abriendo y eso, ¿qué ganamos con eso? Ganamos una mejor oxigenación porque va a haber más unidades para realizar la hematosis, ¿sí? Y la compliance se va a incrementar, no se va a reducir. No, por ejemplo, Ronald, ahí está, aumenta la compliance, ahí está, ahí corregiste. Claro, ahí está, corregiste porque hiciste los cálculos también. Perfecto. Si uno, por ejemplo, aquí, en vez de tener una PIB de 5, tengo una PIB de 8 para la misma situación, por ejemplo, ¿está bien? ¿Cómo sería? 500 dividido 20 menos 8 es 12, ¿verdad? 20 menos 8.
12, ¿está bien? Entonces, 500 dividido 12, ¿cuánto me da? Ahí está, no, tan rápido con los cálculos, yo no estoy, 41,6, ahí está. Entonces, ¿mejora la compliance? ¿Mejoró? Claro, porque lo normal es de 50 a 100, pasó de 33 a 40 y tanto, o sea que está mejor. Entonces, al conocer estos detalles, uno podría manejar la PIB para mejorar la compliance. O sea, esto me sucedía en el hospital, o sea, digamos, en la parte donde yo trabajo. eh, eh, yo manejo, tengo la posibilidad de, primero porque por la especialidad, después por los conocimientos, trabajamos en equipo y uno toma a veces la guardia con un paciente de una forma. Es más, si yo le incremento la PIP y esto va a impactar en la oxigenación, porque va a haber un pulmón más abierto, ¿verdad? Y entonces se estaba saturando o estamos admitiendo una FIO2 del 60%, se podría bajar quizás al 55 o al 50%. Y eso es beneficioso para el paciente. O sea que esto es fundamental conocerlo. Vamos a ir viendo hoy en el transcurso de, de la jornada con cálculos y vamos a seguir avanzando en esto. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que cómo impide la PIP en la complacencia y la oxigenación. Vean aquí también. Aquí tenemos otras curvas. Tenemos esta es una curva de presión-tiempo, flujo-tiempo. Es cuadrática, ¿no? Modo volumétrico, ¿no? Pausa inspiratoria. Uno aquí, a simple vista, diría, la presión pico es diferente, ¿no? La presión pico de la A es más alta que la pico de la B, pero la presión meseta es igual. Y entonces podemos hacer los cálculos. Uno dice, bueno, sabemos, ¿no? Aquí está la pausa inspiratoria o aquí está la meseta o plato. La presión A, la presión pico es de 17 centímetros y la presión B es de 13, ¿sí? La presión pico, ¿sí? Y la presión plató es de 10 centímetros, ¿no? En, tanto en A como en B. Otra de las cosas que podemos ver, analizar aquí en esta curva, esta es la curva de flujo, ¿no? Flujo, tiempo. Esta es la parte inspiratoria, esta es la pausa, porque cero flujo, y esta es la parte expiratoria cuando sale hacia la máquina, el flujo, ¿no? Del aire. Vean aquí, aquí casi está atrapando, está muy sobre el cero, y vean esta curva, llega mucho más rápido a la línea de base, ¿no? Entonces, esta parte, este pulmón, esta parte de la parte expiratoria, el patrón es normal, porque cuando se abre la válvula exhalatoria, el flujo sale rápido, acompañado por la retracción del tórax y la apertura de la vía aérea, ¿no? Hacia la máquina. Y aquí, esto es un patrón restrictivo, ¿eh? Eh, con un tubo pequeño puede ser, ¿sí? En el cual el aire está acotando a salir, ¿sí? Y entonces uno diría, si uno ve la presión pico y no analiza, uno diría la A o la B, ¿no? Y uno tomó la guardia y estaba con esta presión y después al rato estaba así, uno dice, ¿qué le pasó aquí? ¿Se incrementó? ¿Por qué será? ¿Cuál será la causa? ¿Es una causa? ¿Le está pasando algo al pulmón? Y uno podría decir rápido, no, el pulmón no. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque la TO tiene que ver con la parte pulmonar alveolar y esto tiene que ver con la vía aérea. Entonces yo ya indagar rápidamente con esta pausa, conociendo la presión de meseta anterior, yo voy a saber que estos cambios que se están dando tienen que ver con un incremento de presión en la vía aérea. ¿Será que tendré que capaz que aspirarlo? No sé, tendría que ver cuál es la razón de ello. ¿Está el paciente mordiendo el tubo? ¿Sí? Muchas razones pueden ser.
Bueno, y aquí tenemos el mismo caso, ¿no? La presión pico de 17 y la presión pico de 13, ¿sí? Estamos administrando un BT de 500, aquí está, ¿sí? Una frecuencia de 12 y aquí está el BT de 500, ¿sí? Aquí vamos a lo mismo, presión pico 17, presión pico en el A y en el B de 13, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que la compliance está igual, ¿verdad? Presión meseta igual. ¿Eh? Entonces, y ahora vamos a sacar, vamos a hacer los cálculos. Bueno, entonces, presión de resistencia, presión pico menos plató, presión pico 17 menos plató de 10 meseta, dividido el BT en litros, que eran 500, ¿no? 0,5 dividido el tiempo en segundo, que era 1. Entonces, ¿qué resultado me da? 17 menos 10, 7, dividido 0,5. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Estoy rápido hoy. A ver, ¿cuál es el resultado? Bueno, 14, ¿sí? 14, aquí está. Y en este caso, lo mismo, ¿no? En este caso sería pico 13 menos 10 son 3, dividido 0,5, el resultado es 6 centímetros litro segundo. O sea que vemos aquí representado que en el pulmón A la resistencia de 14 centímetros litro segundo y la del pulmón B 6 centímetros. Este claramente, ¿no? El A es más, hay mayor resistencia. ¿Normal la resistencia esa? No, porque tiene que estar debajo de 10, tiene 14. El que está normal es la B, ¿está bien? ¿Sí? Y la compliance estática, si uno va a hacer los cálculos, ¿está bien? Presión meseta era menos PIB, ¿no? 10 menos 5, 5, ¿está bien? ¿Cuál es el valor? Era 500, ¿no? El BT, 500 dividido 5 me va a dar 100 mililitros, centímetros de agua. O sea que estos pulmones recomplaciente, un pulmón sano, ¿está bien? Entonces, dentro de esa imagen que teníamos, lo único para destacar era que había mayor resistencia en el pulmón A. ¿Relacionado a qué? Relacionados a la resistencia en la vía aérea. ¿En qué valores debe estar la resistencia? Menos de 10, ¿sí? Menos de 10 centímetros litro segundo, ¿sí? 6, 7, 8, 4, ¿sí? Cuanto menos es la resistencia, menos va a tener menos dificultad también para sacarle el tubo, ¿no? Cuando se incrementa mucho la resistencia, el paciente para la desvinculación, como lo vamos a ir viendo durante el diplomado, le va a costar más sacar el tubo, porque va a tener que hacer mayor trabajo respiratorio. Entonces, veamos aquí qué sucede con otro paciente o el mismo. Se incrementó la presión pico. Y uno diría, ¿y cuál es la razón? Bueno, no sé. ¿Y cómo lo averiguo? Una pausa inspiratoria. Y aquí vemos la pausa inspiratoria, perdón, aquí estoy haciendo la pausa inspiratoria y noto que la diferencia entre la presión pico y la plató se mantiene en el pulmón A y en el B. ¿Está, no? Se mantiene en el pulmón A y en el pulmón B. O sea que en la vía aérea, o sea, no hay cambios, pero sí hay cambios a nivel del pulmón, del parénquima pulmonar. Entonces ya sé que el problema aquí no está
porque tiene secreciones. No, no, el problema está en el pulmón. ¿Habrá empeorado de la neumonía? ¿Se está haciendo más consolidada y se hace más rígido el pulmón? Está empeorando, ¿eh? Está empeorando. Y entonces hagamos la medición, ¿sí? Aquí tenemos una presión eh, plató de 17 y una acá en la A y en la B tengo de 10, ¿eh? Se ve. Entonces hagamos los cálculos, ¿eh? Acá, perdón, ahí. Entonces, presión plató aquí, en el pulmón A, de 13 menos 13 menos la PIB, total 5, ¿sí? Y esto, le dividimos 500 dividido esto, ¿no? 13 menos 5 dividido 500. Y me va a dar 62,5 centímetros de agua, litros. O sea, ¿sí? Perdón, mililitros, centímetros de agua en la unidad. Mililitros, centímetros de agua. ¿Está bien? Y en el pulmón B, si volvemos a la misma imagen, son los 500 mililitros dividido 5. ¿Por qué 5? Aquí estamos. Aquí. 500 es lo que estamos, el BT. Y aquí vemos plató 10 menos 5 que es la PIB, es 5, ¿verdad? Bueno, 500 dividido 5 y me va a dar ese valor 100 mililitros centímetros de agua. ¿Está bien? Entonces, vemos que está dentro de, en ambos pulmones, están bastante bien distensibles, pero hay cambios. Y que el cambio de la presión pico se relaciona a cambios en la compliance. ¿Sí? Es un tema para ir analizándolo durante el tiempo que el paciente está ventilado. Ahora, podría, la máquina tiene o sea, acá estamos realizando cálculos, pero la máquina lo hace de manera automática. Uno puede ir a funciones y medir, es más, si uno coloca una pausa expiratoria en el modo volumen, flujo constante, la máquina me va a medir la presión plató en cada ventilación. Constante mente me va a ir midiendo la máquina, la presión plató. Y la presión de resistencia también, ¿está bien? O sea, de manera automática. En otras máquinas, en otros equipos, tendría que ir a funciones y mediciones y lo hace, ahí está, ¿ve? ¿Ve? Ahí está haciendo los cálculos de manera automática. O sea, lo tiene. ¿Mm? Y bueno, vamos a seguir haciendo mediciones. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen. ¿Cuál es la resistencia de... Esta es una pregunta de examen. Con esta imagen, por ejemplo, ¿cuál es la resistencia de la vía aérea? Y a ver, el cálculo. ¿Sí? Presión pico menos presión plató dividido el BT en litro, que es 0,44, dividido 1 es 0,44. Y me dio 12,9 Mercy. ¿Están de acuerdo? Ah, Lorena también. 12,95. Bien, fantástico. 12,95. ¿Eh? Entonces, está elevada la resistencia porque está por encima de los 10 centímetros. ¿Está bien? Litros segundo. Y la compliance
de este paciente? BT en mililitros, 0,44, dividido la resta de presión plató, que es 26, menos la PIB total, que es 5. O sea, dividido 15, ¿no? Sería 4, 0,44, perdón, 4,40 dividido 26 menos 5, que es 21, ¿verdad? ¿Cuánto dio? No se me quieren, ¿eh? No se me quieren. A ver. 2095, Ronald, Katuska, Janet, bien, compartieron la misma impresión. 2095. Ahí está. O sea, que claramente aquí vemos en este paciente que está incrementado la presión pico porque hay un incremento de la resistencia y también hay una reducción en la compliance. Este pulmón está bastante rígido, ¿sí? Bastante rígido. Y bueno, y sigamos con alguna otra medición para no aburrirnos. Lo mismo, quiero saber la resistencia y la complacencia de esta imagen. ¿Cuál es el valor normal de la compliance estática? De entre 50 y 100 mililitros centímetros. ¿Está bien? En la población adulta, ¿eh? No adultos. Entre el 50 y 100 mililitros centímetros. Esos son valores referenciales, ¿no? Que nos van a servir para conocer la evolución del paciente. Está saliendo el número. Resistencia dice 2795. Katuska, 2795. Perfecto. Y la complacencia, Chanel lo mismo. La complacencia, el BT 444, o 440, perdón, dividido la presión plató 26 menos la PIB 5 es, a ver, 2095, 2095, ahí está, 2095. Bien, y entonces si uno mira el anterior, vamos con el anterior, era lo mismo. ¿Y qué cambió? Vea, la resistencia 1295, 31,7 y aquí 38. O sea que se incrementó la resistencia, o sea que el incremento de la presión pico de una y otra medición, porque es el mismo paciente, de una y otra medición, el incremento de la presión pico se debe a incremento de la resistencia, no cambió la compliance.
La presión meseta se mantuvo igual, ¿está bien? Lo que se incrementó fue la resistencia. Entonces, a este paciente, con esta resistencia elevada, tengo que ver cuál es la razón. Ahí tengo que intervenir. ¿Será el tubo chico, secreción, estará muy cargado, si tiene una humidificación pasiva, está muy húmedo? Tengo que saber que el problema de este incremento, que es bastante considerable, tiene que ver con la vía aérea. Y bueno, vamos a hacer eh, una medición más. Vamos a medir entonces la resistencia. ¿La tenemos? A ver, 28,18, 28,18, a ver, 27,95, 27,95, 28,18. ¿Está bien? Y la compliance estática, recuerden, compliance estática porque realizamos una pausa inspiratoria. Está la compliance dinámica, que en vez de utilizar la fórmula la presión meseta, utiliza la presión pico, menos la PIP. ¿Está bien? Es un número menor. Para medir la compliance estática se requiere pausa inspiratoria y es la más precisa. 28,18, Lorena. A ver. Y la estática, 440, que es el volumen, dividido 34,3, que es la platón, menos la PIP, me va a dar como resultado 15,01. Aquí vemos que está un pulmón muy cerrado. Este es un paciente muy complejo, muy complejo. Tendremos que modificar, tenemos que generar incremento en la PIP. Miren, aquí, bueno, está con el 50% de FO2. Seguro que este paciente requería mucho más. Si fuese un paciente verdadero y no una imagen hecha eh, para hacer los cálculos, este paciente está bien complejo, porque está muy cerrado, tiene una compliance reducida, ¿sí? También la presión pico importante, incrementada, perdón, la pico y la resistencia en la vía aérea, ¿no? Bien complejo, ¿sí? Y aquí tenemos otro para hacer, lo mismo para analizar, lo mismo. Ya vemos el cálculo, ¿no? Aquí vemos en este paciente, ya tiene una complacencia mayor, ¿sí? Y la resistencia de la presión pico está dada por, ¿qué diagnóstico harían acá? ¿No? Rápidamente, cuando uno ve esta presión elevada, hace una pausa expiratoria y ve esto, ¿qué dice? Teniendo en cuenta los cálculos, que el incremento de la presión pico se debe a la complacencia o a la resistencia de la vía aérea. Este incremento, no importa. Esta parte de la presión pico, el resultado de la presión pico, ¿cuál es la causa mm, preponderante? ¿La vía aérea o el pulmón, por decirlo de alguna manera, más llano? Una pregunta muy simple.
Ya tengo una respuesta. La vía aérea, Janet, claro, claro. Si yo cuando veo esta presión pico me puedo, che, se incrementó, por ahí estaba menos, se incrementó. ¿Cuál es la causa? Hago una pausa inspiratoria y ya veo que la presión plató estaba, ya la compliance, no sé cuál tenía anteriormente, no sé. Supongamos que tendría algo parecido, porque bueno, para un paciente ventilado está bastante bien en comienzo, ¿no? Pero aquí noto que la resistencia está muy elevada, tendrá un broncoespasmo activo. Bueno, yo con esto rápidamente puedo identificar que la resistencia es la vía aérea y la compliance estática en el pulmón, dice Lorena. Claro, sí, es cierto, pero esta, 40 mililitros centímetros de agua, se acerca a una compliance, es baja, pero más a la normalidad en un paciente ventilado. Pero este incremento, digamos, de esta resistencia, es muy resistivo. ¿Eh? Si recuerda que lo normal es menos de 10, es casi triplica ese valor. O sea, ahí está muy cerrado en la vía aérea. Entonces la razón, tengo que trabajar, que yo capaz que está cursando un broncoespasmo y tengo que administrarle broncodilatadores, por ejemplo. Tengo que abrir la vía aérea. Aquí hay un problema. Vean también, vean cómo la curva de flujo tarda en llegar a la línea de cero, ¿no? ¿Sí? El pico flujo expirado, ese que vimos que era más agudo, con un flujo mayor, está acotado y le cuesta sacar el aire. Bueno, el problema está claramente en la vía aérea, ¿sí? Y bueno, y la última medición, ya, bueno, hay otra más, pero bueno, aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos menor resistencia y la compliance es de 40, es la mismo, el mismo paciente con mejoró, hubo una intervención y mejoró, ¿sí? Se redujo la presión pícara, vean, 25,1 y aquí estamos con la anterior 33,4, ¿sí? El problema resuelto, o parcialmente resuelto, ¿no? Porque se acercó a parámetros casi normales de resistencia, ¿sí? Entonces, uno a partir de valorar qué está sucediendo, nos ayuda a poder realizar intervenciones más precisas. ¿Sí? Y la última, aquí vemos lo mismo, ¿no? Rápidamente nos damos dando cuenta por esta diferencia y por los cálculos que hacemos que hay resistencia elevada en la vía aérea y que a partir de los parámetros de compliance, puedo decir que están más o menos normales. Hagan la cuenta, a ver la última de esta serie. ¿Qué compliance tiene este paciente? Ya está, ya está. 80-35, dice Lorena. Sí, 80-35 mililitros centímetro de agua. O sea, estamos en una compliance normal, ¿sí? Un incremento de resistencia en la vía aérea, bueno, pero la compliance está normal, entonces es raro tener este parámetro de compliance, generalmente en los pacientes ventilados, excepto en los pacientes EPOC enfisematosos, que generalmente tienen gran distensibilidad porque le faltan superficie de pulmón. Eh, Esos pacientes tienen poca elasticidad. El pulmón tiene elastina, fibrinas, que hacen que la tendencia es, si uno lo separa del pulmón, desde la caja torácica, tendencia a ese colapso, porque tienden a colapsarse.
no se colapsa porque están adheridos a la pleura, ¿no? A la caja torácica. Y entonces en los pacientes enfisematosos, al tener poca elastina y fibras elásticas, cuando se le introduce el aire, le cuesta sacar porque le cuesta volver. Uno lo ve, lo reconoce en lo social porque tienen el tórax en tonel, ¿no? En la parte del tórax antero posterior están como si fuese un tonel ensanchado, y esto tiene que ver con la característica del pulmón. Bien, eh, pasamos a otro tema. Antes, preguntas, dudas que le hayan surgido en este primer tema. Estimados participantes, estamos pasando a lo que sería la ronda de preguntas. Recuerden que sus micrófonos están habilitados y también tienen el chat de Zoom para hacer sus consultas. Su participación es muy importante, por favor. Vamos a darles un bloque de 3 minutos para que puedan desarrollar todo lo que concierne a consultas. Tienen el chat y sus micrófonos habilitados. Este, Licenciado, buenas ¿Sí? tardes. Sí. Buenas Eh, tardes. Quisiera, ¿cuáles son los valores normales, si podríamos decirlo así, de la compliance dinámica, de la estática, de la resistencia de la vía aérea? ¿Y Sí, cuánto debe sí. medir cuánto debe tener entre la pico y plató? ¿Cuánto debe ser, por favor? Bien, bien. Voy a compartir un poquito para poder ver. Bueno, bueno, la resistencia en la vía aérea tiene que ver, se medía con presión pico menos presión meseta dividido el BT en litros sobre los segundos. Esto es muy importante porque si yo a este BT, que es 450, lo tiene que pasar en menos tiempo, por ejemplo en 0,80, bueno, va a repercutir en la velocidad de flujo y en la turbulencia, en la resistencia. Y si el tiempo expiratorio es mayor, también se entiende porque el volumen va a ingresar o más o menos rápido en la unidad de tiempo que es el segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces la presión de resistencia debe ser menor a 10 centímetros litro segundo. No vale solamente esto de, a ver, ¿cuánto es la presión? Tiene que ser la diferencia de presión pico a la meseta? Esto no alcanza, porque para medir la resistencia se tiene que incluir el volumen y el tiempo expiratorio. O sea, de aquí, o sea, de acuerdo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia para el valor normal entre la presión pico y meseta? No, eso no alcanza. Tenés que incluir necesariamente el volumen y la velocidad del flujo. En este caso es ese volumen en la unidad de tiempo. ¿Está bien? Y ese valor es menos de 10 centímetros litros segundo. La presión meseta o plató tiene que ser un valor normal, o sea, para evitar, ahora vamos a entrar, ¿no?, en lo que son, cuando pasemos a hablar de presión plató y todo demás, que va a ser en otro bloque. El valor normal tiene que ser por debajo de 28 centímetros, para justamente proteger a ese pulmón. Entonces, la compliance estática es la que medimos con una pausa inspiratoria. La compliance dinámica, ¿sí? En vez de tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tengo 450, uno haría la compliance estática, es 450 dividido la presión plató menos pi, que en este caso era presión plató 11,6 menos pi 6, nos daba 80,35, un valor normal. Ahora, si yo tomo en cuenta, en vez de hacer en la presión meseta, tomo en cuenta, haz este cálculo, por ejemplo, 450, ¿sí? Que es el BT dividido
en vez de dividirlo 11.6 menos 6, expresión pico, 18.9 menos 6. 18.9 menos 6. ¿Sí? ¿Qué valor da? 450 dividido 18.9 menos 6. Y ese es el valor de la compliance dinámica. A ver, hay otro, hay un valor nuevo. A ver. Entonces, el cálculo es 450 dividido la resta de 18.9 menos 6. ¿Influye el diámetro del tubo endotraqueal en la resistencia de la vía aérea? Sí, por supuesto. Claro que influye. Sí, sí, es re importante. Por eso nosotros elegimos, más para un paciente, siempre tubo de mayor diámetro que el paciente pueda tolerar, ¿no? En cuanto a anatomía. Janet, 35.03 mililitros centímetros de agua. O sea, ¿vieron cómo influye? O sea, la gran diferencia de la compliance estática, uno dice, bueno, ¿cuál es el valor normal? El 20%, la diferencia. ¿Sí? Aquí podemos notar que hay mucha mayor diferencia. A ver, por acá, vamos a ver, el 33.03. 35, perdón, punto 03 es la diferencia. ¿Sí? ¿Qué porcentaje corresponde a este valor? El 10% es 8, el 20% es 16, o sea, una complacencia dinámica podría llegar a estar en 65, por ejemplo, lo normal, un 20% de este valor. Sin embargo, está con 35, está ahí claramente vemos cómo impacta la resistencia de la vía aérea. Entonces, lo dinámico sin pausa, ¿sí? Y lo estático es con pausa expiratoria. Y vuelvo a repetir, ya así ya cerramos, que la compliance estática en población adulta lo normal es entre 50 y 100 mililitros centímetros de agua. ¿Está bien? ¿Te respondí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro?